Bueno, hoy es, ¿qué es? El lunes 1 de junio, son las 20:18 y vi varios movimientos y estoy intentando entender. Ya subí varios videos a YouTube diciendo lo que vi, pero no es que lo entienda, simplemente di los datos que observaba y bueno, trato de dar lo que yo entiendo de eso, pero no sé si entiendo realmente lo que están haciendo. Los datos concretos son que a medida que se acercaban las 6:30 de la tarde, empiezan a pasar un montón de lúmpenes por la vereda, gente hablando como lúmpenes, pero probablemente eran policías que normalmente no hablan así, entonces después pueden hablar normalmente y decir que no eran ellos. He visto hacerlo en el edificio anterior a los que usaban ahí, los he visto hablar de una forma totalmente distinta como hablan normalmente, no sé, ¿qué hacen eso? Después se pusieron otros hablando de otra forma, con otro tono de voz, como si fueran más de clase media. Y eso dijeron algo así como cuando yo di señales de vida, porque en ese momento yo estaba mirando videos en YouTube, cuando di señales de vida y puse que había lúmpenes pasando por la vereda, dijeron así con voz como de enojada, se despidieron. No me consta que se hayan ido a ningún lado porque no se escuchó que se fueran, sino más bien se escuchó que se quedaban ahí, pero se saludaban como yéndose y después se seguía escuchando. Pero dijeron algo así como que uno se iba al hospital Cuyen, por lo menos para orinar, por lo menos para tener donde orinar, como diciendo eh, que se iban a quedar sin lugar a donde vivir y que iban a ir al hospital Cuyen para tener lugar a donde orinar. Más o menos lo que hice yo cuando el día que salí de la única vez que estuve en la comisaría. Entonces parece como que planean hacer algo parecido hoy. Segundo, cuando yo doy señales de vida y digo que están diciendo estas cosas ahí, hablan como enojados y dicen, vos sabés contar. Entre ellos dicen, vos sabés contar. Contá 6 más 0 y 10 más 10. Lo que entiendo que quieren decir es años de cárcel, ¿no? Como esto que yo mencionaba en otro video sobre un sueño que tuve y algo que me comentaron en una patrullera. 10 más 10 serían 20, los mismos años, la misma cantidad de años que estaba, de la que estaba hablando esa vez. ¿Qué más pasó? Se me terminó la comida, el arroz, y tenía que ir a comprar, entonces alguno también pasó diciendo a los gritos, anda, no, para lo que quedamos para ser mandados, así. Y gritaba, hacer mandados, como si me dijera que yo tenía que salir porque sabían que yo en algún momento para poder cocinar iba a tener que salir a hacer mandados. O sea que todo el tiempo la idea también es que alguien me dice lo que tengo que hacer. Tercera cosa que pasó, y eso pasó todo más o menos junto, todos esos tipos, o sea que hubo una, entre las 18 y las 18:30, la actividad delante de mi vereda fue muy grande, y todos son policías. Eso sumado a unos tipos, no sé, hoy me subí con un libro al techo, a la terraza, y cada vez que estaba por pasar de página, el tipo hacía como que vendía pan, pero se quedaba totalmente en silencio y quieto. Y cuando iba a cambiar de página, empezaba los gritos ofreciendo pan. Y cuando dejé de leer, se fue. Se fue y no se lo escuchó más cuando dejé de leer. Porque estaba para eso, o sea, porque cualquier cosa que yo haga se supone que me la tiene que dictar alguien, parece. Entonces, cuando insisten mucho con esto de que me dictan lo que tengo que hacer, porque me quieren hacer pasar por alguien que ponen acá como si fuera un reemplazo de la persona que realmente tendría que estar, lo que ellos llaman perros. Mientras esta otra vez, ya van 2 veces, se subió al techo ese y me hizo correr a buscarlo. ¿Qué más? No se sintió mucho olor a droga hoy, pero en cambio a la mañana ella se puso muy, y por eso se subió al techo ese, también para escapar de acá.
Y en el video que filmé se nota mi voz, que tengo, ahora ya no tengo más la voz así. Y después me di cuenta que tenía la voz rara. Y ella se ponía como cuando siento olor a gas. Así. Y los abuelos de la casa de al lado no estaban. Llegaron arriba y yo filmé cómo llegaban. Así que creo que puede haber pasado lo mismo que hacía el del departamento 2, que decía que era gasista, en el edificio anterior, que se iba, dejaba el gas abierto y las ventanas abiertas. Y cuando hacía eso, mi cocina, ya no mi habitación, que era lo que pasaba con el departamento 5, en realidad el de arriba, sino mi cocina se llenaba de olor a gas porque entraba desde el baño, que estaba conectado con su departamento por la ventilación. Y si yo dejaba la puerta de mi habitación cerrada y me quedaba con las persianas abiertas, el olor a gas se quedaba en la cocina, así que venía de la casa de él. Creo que pueden haber hecho algo parecido hoy, no sé por dónde entraría. Tienen que haber hecho un agujero en la pared, no sé, atrás de la cocina o algo así, y se siente más. Atrás de esos muebles se siente el olor a gas cuando hoy se sentía ahí, y mi gata también se subía ahí arriba y buscaba. Decía que algo salía de ahí y hacía como cuando no podía respirar en el departamento anterior, que también pedía salir afuera cuando se sentía ese olor a gas, en fin. Puede haber pasado lo mismo, el tipo del 2 se iba y dejaba el gas ahí abierto y por ahí los abuelos del lado se fueron y dejaron alguna clase de gas abierto. No sentía olor a gas en la cocina, sino otra cosa, otro tipo de gas, no sé qué. ¿Qué más? A la tarde se escuchaba una mujer después hablando en la casa, en la puerta de la casa de estos abuelos del lado, que son los dueños de esta casa, y supuestamente, y la mujer hablaba de preparar todas las cosas para irse. Yo voy a preparar todas las cosas, y decía chao. Ella siempre cuando me escucha hablar acá adentro, o cuando sabe que como que siente que estoy acá adentro, dice chao, chao, como diciendo ya te vamos a rajar de acá. Y si es la misma que me alquiló, que me imagino que es la misma, no entiendo para qué firma el alquiler, ¿no? Lo que yo supongo es para integrarse al mismo negocio que quieren hacer todos, hacerme pasar por alguien y quedarse con eso, hacer como que los espiaban a ellos y hacer el mismo negocio que todos los demás, y que cuando no lo consiguen venden eso, esa especie de derecho que compraron la policía, a otra banda, y siguen así. Alguien siempre intenta hacerse pasar por mí. Generalmente o son bandas de delincuentes o de policías, una mezcla de las dos, o gente acostumbrada a hacer negocios turbios. Entonces, después me preparo para salir para ir a comprar comida y veo, ni bien abro la puerta, que aparece una bicicleta muy rápidamente y pone un tipo con una bicicleta y una escoba. Iba en bicicleta, tenía el pelo un poco más largo que yo incluso. No creo que tuviera canas, de lejos parecía que era más joven que yo, como 10 años más joven. Se lo veía como blanco, de lejos, y parecía que tenía barba. Parecía como de 1,70 m, delgado, unos 30 años o menos. Y agarra, cuando llega al container de ahí, como si esa fuera su tarea decididamente, para en el container, le saca la cosa no me acuerdo si se lo sacó con la mano, directamente enterró la escoba y desprendió la parte de escoba del palo y se llevó el palo, como para decir además que iba a andar por ahí con un palo, porque quizás se supone que estoy por ahí peleándome con un palo, no sé, hablo lumpen en la calle con alguien, y así me puedan hacer pasar por un lumpen que anda por ahí a los palazos con otra gente. Y voy muy disfrazado de lumpen también, y seguramente era un policía, porque
tienen mucha habilidad estos policías a hacerse pasar por lumpenes. Lo he notado, han pasado disfrazados, completamente disfrazados, como si fueran cirujas. Y se ve que es una habilidad que todo policía tiene porque es lo que son en el fondo, básicamente. Y ahora se pusieron a charlar ahí adelante. ¿Qué más? Bueno, ese container, ya lo he comentado, lo pusieron ahí con la excusa de que hay albañiles trabajando en esa casa. Y esa casa, supongo que la misma del portón grande negro, donde hay un tipo que se ve que le asignaron la tarea de hacer los ruidos parecidos a los que se escuchaban delante de la casa de mis viejos. Y cuando lo dije, después dejó de hacerlos. En realidad, esto de moladora permanentemente, cuando lo dije ya, bueno, después lo dejó. Poner muchas motos en su casa, ahora bueno, entonces después cuando dije que ponía muchas motos delante de su casa, trajeron todos sus albañiles y ahora la excusa es que son las motos de los albañiles. Y ahora parece que también tener una moto grande, que ya no es lo que hacía el servicio enfrente de la casa de mis viejos, pero sí alguien que parecido, que vi con una moto verde grande, igual a la que usaba una motocross, de esas motocross de las carreras de motocross, esas con guardabarros de plástico. Y lo he visto, pero después tampoco vi más la moto verde ahí. Pero en un momento se la dieron y era la misma moto que estaban usando en un edificio cercano a la casa de esa. Hola bichita, dice el abuelo del lado. Mi gato está ahí, por cierto. Bueno, ¿qué más? Ese tipo, bueno, yo supongo que son policías o alguien muy relacionado con la policía que le dieron la tarea de cumplir el mismo papel que desempeñaba cuando yo vivía yo vivía en la casa de mis viejos, desempeñaba delante de la casa de mis viejos haciendo todas esas cosas y haciendo la policía como que era yo. Estoy seguro de que la policía se da cuenta que era yo. No porque se hiciera llamar Hugo, sino porque le compré una moto a mi papá y se supone que si estaba con la moto de mi papá es porque era el hijo de mi papá, entonces se supone que era yo. Bueno, creo que la función de ese tipo ahí, encima tiene la cancha de fútbol esa al lado, es que le planten droga y hacerse pasar por una víctima usando ese container. Entonces, lo que le plantarían droga, lo que le plantarían droga serían cualquiera que pase por ahí, pasan constantemente lumpenes, y si le plantan droga a algún lumpen tiene que parecerse a mí, por lo tanto. Entonces el de hoy tenía el pelo así como yo, pero era más joven y iba en bicicleta, yo solamente ando en bicicleta. Y si no, los que juegan a la pelota ahí, yo creo que el otro día incluso un plan que tenían era hacerlos pelearse entre ellos, al tipo ese con los que juegan a la pelota. Y así, siempre la policía va a querer hacerme pasar por un policía y al mismo tiempo victimizar a ese policía haciendo como que alguien lo agrede, por ejemplo, los que juegan a la pelota, que alguien le planta droga, porque esta gente no lo va a hacer gratis, sino que si les plantan droga después lo tienen que recompensar. Si la policía los arresta después es un falso arresto y los tienen que recompensar con alguna eso, con plata del Estado por falsos arrestos, por plantar droga y todo eso. Todo ese ruido ahí afuera no fue casualidad y ahora voy a eso. En fin. En el edificio anterior intentaban lo mismo siempre. Y en esos días generalmente, como hoy pasó acá adelante, había bolsas de consorcio, supuestamente de que limpiaban la vereda, y hoy también limpiaron las hojas secas, pusieron bolsas de consorcio delante de las dos casas sospechosas, esta al lado donde siempre viene ese olor a droga, y la de los abuelos del lado, el abuelo que estaba hablando de afuera, dos bolsas por cada casa y una
bolsas, la de los de acá al lado, tenía algo pesado, no eran solo hojas. Y cuando lo levanté vi que debajo, además de tener algo pesado, pesado pero no como basura, pesado pero como si se moviera así, como un cuerpo como un cuerpo flojo. Ya he levantado bolsas así que me han tirado delante del edificio anterior, y eso lo han hecho ya unas cuantas veces delante de ese otro edificio, y acá también. Acá lo hicieron ni bien me mudé acá. Incluso una vez esperaban a que yo baje a sacarle esa bolsa y llevarlo para otro lado, y hasta había un helicóptero rondando por acá. Ni bien abro la puerta y me levanto, aparece un helicóptero y empieza a mirar qué es lo que estoy haciendo, y que ahí delante de mi casa también para afirmar que había esa bolsa. O sea, ya lo intentaron antes sacar eso. Y después agarré y llevé la bolsa a la esquina, y muy rápidamente llegó un camión y se llevó 3 de las bolsas, pero dejaron una, aunque no parece la misma, capaz que se llevaron las 4 porque esta parece más vacía. Y también hay como una especie de saquito rojo ahí al lado de eso. Así que no me extrañaría que haya matado a un gato, y además justo debajo de esa bolsa más pesada había como orina. Así que no me extrañaría que hayan matado a un pobre animal para tirarlo ahí adentro y dejarlo delante de esta casa de al lado, porque parece que se supone que vivo ahí. Porque si el olor a droga viene de ahí y me quieren hacer pasar por un narco, entonces se supone que vivo ahí. Así que estaba delante de esa casa, en la bolsa. Y antes incluso dejaban delante de mi ventana, ya ni siquiera en el cesto de basura del edificio, que también, pero a veces simplemente delante de mi ventana me tiran una bolsa grande. Los días que así que quería llegar la policía. Bien, se escucha que los abuelos de al lado están muy activos, pero se escucha solamente la voz del abuelo, porque tiene como 90 años, entonces sería el perejil de la familia, que puede decir lo que quiera porque ya es demasiado grande. Entonces hace un rato, después de que esa mujer habló de preparar las cosas para irse, llegó alguien joven y salió este abuelo y le dijo: tu abuela está haciendo tal cosa, se que era el nieto, y dijo: anda solo vos, le decía. Y él dijo que sí, pero después salió una mujer de un auto, que supongo que era la madre. Entonces, esto de andar solo parece que tiene que ver con los tweets que pongo siempre, que me hacen pasar por gente que siempre anda acompañada. Y necesitan andar acompañados porque tienen que hablar para hacerse escuchar que están en la calle, para que se escuchen sus voces desde mi celular, porque mi celular está acá, entonces ellos hablan ahí afuera, pero para poder decir algo tienen que estar con alguien, no tienen que hacer como que hablan por teléfono, pero si hablan por teléfono, entonces tendrían que estar hablando por este teléfono si fuera yo, entonces no, tienen que estar con alguien. Entonces cuando yo aclaro que estoy solo, entonces no puedo, siempre estoy solo, ¿no? No estoy en la vereda nunca hablando con nadie, y nunca es simplemente nunca. Excepto que me hablen estos abuelos y los atiendo de acá adentro. Pero no salgo y me quedo charlando en la vereda con nadie. Si yo tuviera que charlar con alguien, tengo mi casa acá, vivo solo, lo puedo hacer pasar. Y no tengo nadie con quien hablar de nada tampoco. Entonces por eso creo que a eso se refiere este abuelo cuando anda solo, y eso podría significar que podrían hacer como que un nieto de él es el que escribe las cosas que yo escribo, y por lo tanto el dueño de mi cuenta de X, de mi canal de YouTube, de cualquier cosa, y que yo podría ser cualquiera de los lumpenes que andaba dando vueltas, como el que andaba con ese palo y esa de coba. O sea, y por lo tanto entraría dentro de este esquema de hacerme pasar por lo que ellos llaman perros, que tendrían en una casa que en realidad sería una casa de otra persona. De otra persona en el sentido de que la alquila otra persona, pero la casa la alquila mi papá. Y
el hijo de mi papá soy yo. Excepto que alguien más se haga pasar por el hijo de mi papá en todo caso. José Néstor Sánchez se llama mi papá por las dudas. Y yo soy Hugo Silvestre Sánchez. Ambos apellidos sin acento, aunque deberían tenerlo, porque es el mismo apellido. Entonces, eso que dijo este flaco a la tarde, de voy a ir a orinar al hospital, quiere decir que lo que están esperando es que pase algo que justifique que yo no pueda estar acá en el transcurso de la noche incluso. Que venga la policía, por ejemplo, y los dueños de la casa me digan que me tengo que ir, cosa que no pueden hacer si hay un contrato escrito. Tendría que tener tiempo de alquilar a otro lado. Pero, por ejemplo, podría salir el abuelo con un arma y decirme que sí, no sé. Viene alguien a agredirme a la casa, ellos no quieren problemas y me tengo que ir y si no me van a pegar un tiro, cosas así. Y como es un viejo no tendría nada que perder y puede hacer una cosa así. Quién sabe si no viva siempre con una pistola en el bolsillo, cosas por el estilo. Porque se me hace que es un ex militar. La otra es que venga la policía por algún motivo. Pero creo que lo más probable es que venga alguien a agredirme, por ejemplo, y ya esté todo como... ya tengan todos sus papeles asignados, incluso ellos. Ya sepan todo qué es lo que tiene que hacer cada uno y a mí me dirían que me vaya. No me extrañaría que ese sea el plan. Y es que la policía permanentemente necesita que yo no tenga donde vivir. Y ese es el plan de la policía desde hace un montón. Porque en la calle más fácilmente me pueden hacer pasar por un lumpen, por uno de sus lumpenes, y por alguien intercambiable por otra persona. Además me pueden agredir, en algún momento necesito dormir, me pueden agredir mientras duermo, cualquier cosa. Se pueden robar la computadora y traérselas a los que se quieren hacer pasar por mí. Que en este momento parece que es esta familia, que si yo me instalo en un lugar, aunque esté pagando el alquiler, no, nadie parece hacerlo por el alquiler, sino para tener una recompensa mayor, que es la recompensa que esperan estas bandas, que se me tiran encima a partir de que me empiezan a espiar esa computadora hace varios años cuando mi papá la compró. Creo que esto es lo que está pasando hoy y lo que puede llegar a pasar en los días sucesivos. Bueno, además estaban esos policías que estaban ahí. Al que más lo noto conocido es a al tipo. Y ahora ya ni siquiera estoy seguro de que sea porque sea un policía, sino que me recuerda a alguien del hospital Cuyen. Puede ser alguien que trabaja ahí o alguien de alguno de los sindicatos del hospital, un directivo del hospital, no sé, pero me recuerda mucho a alguien que he visto ahí. Y la mujer sí, se me hace muy parecida a esta mujer policía que he visto varias veces. Y si ellos estaban ahí mirando para acá con ese tipo que no era el que habitualmente maneja ese auto, sino que era otro, que además el que maneja el auto se va a la casa de enfrente y este se fue para allá, en la dirección opuesta. Algo pasa. Y un rato antes pasó una chica muy parecida a una vecina de mis viejos. Y delante de ella pasó una chica con nenitos y la chica estaba como vestida de maestra jardinera y esta otra chica, cerca de la casa de mis viejos, es maestra jardinera. O estudió eso por lo menos hace un par de años. Así que eso también fue raro. Y
y se sacó una foto y iba haciendo como que se miraba la cara con la cámara del celular y cuando pasa por la casa de enfrente, por la primera casa de la esquina ya, tuerce el celular para un costado y se nota que aprieta así para sacarse una foto, para que se note que pasó por acá. Otra de las cosas que pasó hoy. Pero no estoy seguro de que sea ella porque se tiraba el pelo para adelante y no se le podía ver la cara. Alguien que no tiene además la costumbre de taparse la cara. Una hermana, la más grande de ella, sí tenía esa costumbre, pero ella no, ella es la del medio. Una chica mayor de edad hace mucho, por cierto. En fin, pasaron muchas cosas raras y todo indica un operativo policial donde un montón de personas están desempeñando papeles y todos ya parecen estar eh, ocupando lugares guionados y acordados ya. Eso. De nuevo, soy Hugo Silvestre Sánchez. No tengo ningún apodo, no soy policía, estudié bibliotecología y no estoy trabajando de eso ni de nada.